Muchas gracias por estar aquí. Bueno, se me pidió que preparara esta charla en relación a cuáles son los mecanismos mediante los cuales se puede llegar a dar un cáncer o una reactivación del mismo o una diseminación rápida. Y no es una charla fácil de dar, ni mucho menos de preparar, porque, claro, esa es la parte racional de las cosas, el entender, el poder hilar los temas, pero está siempre el componente emocional, una vez que entiendes lo que está ocurriendo, ¿no? Al final estamos hablando de eventos que le ocurren a personas, incluso personas cercanas a nosotros. Entonces, espero que le haya hecho justicia al tema, que me parece uno de mucha importancia. Y bueno, ¿por qué está en este momento aquí en Santiago de Chile una veterinaria que realiza investigación en vida libre, hablando ante profesionales de la salud, algunos de ellos oncólogos? ¿Por qué? Bueno, porque parte de lo que hago con estas especies silvestres, que son únicamente un modelo de estudio, ¿no? En realidad es un modelo, lo que a mí me interesa son las enfermedades, tiene que ver con cáncer. Llevo muchos años investigando un cáncer muy agresivo que ocurre en el lobo marino de California, una de las pocas especies de vida libre que desarrolla de forma espontánea un cáncer y que tiene mucho parecido con un cáncer humano, el cáncer cervicouterino. Entonces, si lo que quieren es ver, bueno, sabe de qué está hablando, creo que tengo un poquito de idea en ese sentido. Un cáncer es un cáncer, no importa la especie en la cual ocurra. En realidad, este proceso de malignización celular, que usamos la misma palabra para describirlo, ustedes saben bien que no se trata de un solo evento, aunque celularmente tenga mucho parecido los fenómenos que llevan a este descontrol. Y que básicamente lo que está haciendo es afectar el ciclo celular. El ciclo celular es indispensable, el poder entrar en una división celular para que podamos pasar de la etapa de espermatozoide y óvulo, que generan una sola célula, a partir de ahí generar organismos multicelulares, pues sería imposible si no hubiera este ciclo, pero tiene que ser un ciclo tremendamente controlado. Entonces, para que esto se dé, necesita haber un programa de desarrollo tremendamente estricto, que en algunos momentos se activa. Cuando estamos en etapas neonatales, por ejemplo, cuando estamos ya en etapas de que terminó nuestro desarrollo temprano, también sigue regulado, sobre todo en ciertos tejidos. Hay tejidos que va a haber una proliferación celular muy constante y otros que prácticamente no ocurre. Y me encantaría que ustedes vieran que el paso de esta división celular normal, controlada, a que ocurra esta división celular anormal, que es la que caracteriza al cáncer, es el resultado en realidad de la aparición de la multicelularidad. Y quise decir esto porque pocas veces se mezcla la evolución con el entendimiento del cáncer, pero es indispensable. En medicina veterinaria, en medicina humana, no solemos tener una formación fuerte en evolución, pero es indispensable tenerla si queremos entender por qué ocurren estos procesos. Entonces tenemos aquí la formación de la vida en la Tierra hace aproximadamente 3.800 millones de años, y luego tenemos aquí el inicio de la vida multicelular. Y el linaje que nos da lugar a nosotros es el de las esponjas, estos animales muy antiguos. A partir de aquí se genera nuestro linaje. Entonces aquí tenemos la aparición de distintos animales, todos los animales somos multicelulares. ¿Y por qué tiene que ver esto con cáncer? Porque la multicelularidad forzó a que hubiera un programa de desarrollo, forzó a que hubiera cooperación entre las células. Es decir, este paso de organismo unicelular a un multicelular sencillo y después un multicelular complejo trajo como consecuencia el que si no se siguen esas reglas puede haber cáncer. Entonces, en esencia, el cáncer es un proceso que fue como una consecuencia de este proceso evolutivo. No sé si con eso me estoy explicando. Entonces hay 5 bases, bueno, en realidad 7, pero se suele poner como 5 bases que regulan el que pueda haber la multicelularidad de manera concertada, de manera organizada. Debe de haber una muerte celular programada, es decir, que las células que entren en un proceso de envejecimiento o que algo esté mal en esas células estén dispuestas a suicidarse, básicamente. Debe de haber un ambiente extracelular que comunique a estas células cómo está la situación y que actúen en consecuencia. Necesita haber división de labores entre las distintas células, ¿no? Ya no somos organismos unicelulares, ya no
tienen que hacer todas las células lo mismo. Empieza a haber esa división de labores, asignación de recursos energéticos, de nutrientes y una inhibición de la proliferación, quiere decir inhibición al contacto, el que una célula al tocar a otra ya no sigue proliferando, eso es muy importante. Cuando esto se pierde, empieza a haber problemas y les dije, bueno, en realidad son 7, porque necesita forzosamente haber comunicación entre las células y un anclaje a la matriz extracelular, eso es fundamental. Cuando no ocurre, empezamos a tener los problemas que llevan a esto que conocemos de manera genérica como cáncer. Entonces, en especies silvestres, como aquellas con las que trabajo, exceptuando al lobo marino de California, puede haber cáncer, pero es inusual y suele ser porque, por ejemplo, las belugas del estero de San Lorenzo en Canadá estuvieron nadando en un céspol de contaminantes, metales pesados, pesticidas, cuando es algo así muy evidente, qué es lo que lo ocasionó, puede haber distintos tipos de tumores malignos que se forman, pero en general no es común que ocurra. En cambio, en el humano, pues ustedes lo saben bien, las cantidades de transformación maligna que hay son brutales, ¿no? Estos son datos del 2022, de acuerdo a un instituto internacional de cáncer que informa la OMS, pueden ver la cantidad de casos nuevos que se dieron en el mundo y lo más probable es que esto sea una subestimación del problema real, ¿no? Entonces, una diferencia muy marcada entre el humano y otras especies animales y claro, también se podría argumentar que especies domésticas que tienen un contacto muy estrecho con los humanos también tienen una tasa alta de cáncer, aunque no tan alta como la del humano, que sería el caso de animales domésticos. Entonces, causas de cáncer. Bueno, ustedes lo saben perfectamente, podemos hablar de factores de riesgo intrínsecos, simplemente algo no modificable, algo que ocurre dentro de la célula. De repente hay errores que se dan durante el proceso de replicación de ADN. Es algo intrínseco como factor de riesgo. Pero luego tenemos los factores de riesgo no intrínsecos y eso los podemos separar en endógenos y en exógenos. Entonces, de manera endógena, pues es tu senescencia, aspectos genéticos, cómo está funcionando toda la maquinaria de reparación de estos errores, cantidad de hormonas que están circulando, factores de crecimiento, inflamación, y esto es parcialmente modificable. Por ejemplo, pues la senescencia no podemos modificarla, ¿no? Es parcialmente modificable. Y a nivel exógeno, pues exposición a radiación, carcinógenos químicos, algunos virus con potencial oncogénico, estilos de vida insanos, por ejemplo, y aquellos que pueden llevarnos a procesos de inflamación crónica. Y estos son modificables, ¿ok? Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto, no? Les hablé de belugas, les hablé de lobos marinos, les hablé de esta concepción del cáncer desde una perspectiva más evolutiva, cuando están aquí reunidos para escuchar qué pasa con la vacuna. Pues me parecía a mí muy importante poner este contexto, el contexto siempre lo es todo. Y el asunto es que estamos nosotros empezando, bueno, ya desde hace unos años, utilizando a nivel mundial una tecnología que no había sido utilizada anteriormente. Entonces tenemos este tipo de productos que son nanolípidos, ácidos nucleicos y que se utilizaron con la finalidad de que ese material genético ocasionara la producción de una proteína foránea contra la cual se tiene una respuesta inmune. Se dijo también que este producto, una vez que se inoculaba a nivel intramuscular, se iba a quedar aquí un rato, provocando una respuesta inflamatoria local y después iba a drenar hacia los nódulos linfáticos regionales y se acabó. Esa era la idea, ¿no? Lo que ocurría en el deltoides se quedaba en el deltoides. Y también que una vez que eso pasara en esas células regionales, tanto a nivel linfático como las células musculares, entonces iba a ocurrir esto, que está todo muy bonito, muy organizado, entraban aquí estas secuencias de ARN, gracias al parecido que tienen las nanopartículas lipídicas con la membrana celular. Una vez dentro, este ARN, que ya está en la forma en la cual los ribosomas pueden entenderlo, era leído generando la secuencia de aminoácidos que iba a ser procesada en el proteosoma, iba a ser expresado a través del MHC y entonces ciertas células inmunes iban a decir, ah, perfecto, esta es una proteína foránea e iniciar una respuesta. Todo organizadito y bonito. El asunto es que, como dijo Patricio, no son vacunas. Ahí tenemos un problema muy importante. Las palabras importan muchísimo. Independientemente de lo que sea su propia percepción de la seguridad de las vacunas o no, la palabra vacuna tiene una connotación de muchas décadas de uso.
En general, en las personas ocasiona esta sensación de seguridad. Si usamos otra palabra para describirlo, podría generar cierta reticencia y duda. Por eso digo que las palabras importan. Y cuando decimos terapia génica, la mayor parte de la gente piensa en este tipo de imagen, como si hubiera una especie de pinza o de tijera molecular que puede cortar un pedazo de un gen o un gen completo y cambiarlo por otra cosa. Y claro, eso también es terapia génica, pero el concepto de terapia génica es muchísimo más amplio. En realidad, les pongo esta imagen que viene de una publicación del 2022, donde hablan precisamente de lo que es la terapia génica. Y hablan de, aquí, CRISPR-Cas, que sería lo más cercano a lo que les dije, este proceso con un análogo de tijeras moleculares, podemos hacer cambios genéticos, hacer escisiones y cambiarlo por otra cosa, eso es CRISPR-Cas. Pero hay otros, ¿no? Hay regulación génica mediada por ASO, por RNAs interferentes, hay aptámeros y ellos incluyen la vacuna de ARN mensajero. Es decir, se puede utilizar un ARN mensajero exógeno para poder modificar lo que hace en términos de expresión genética una célula, y eso es terapia génica. Entonces, la definición de terapia génica es administrar ADN o ARN foráneo para que se exprese de forma endógena un gen específico, y suele ser con genes que tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, se puede usar para poder hacer que una persona que tiene un polimorfismo que no le permite generar una variante adecuada de una proteína, pues le puedes dar ese transcrito, ese ARN mensajero corregido, y entonces la persona produce una proteína suya adecuada. Eso está perfecto, pero se puede dar un ARN, o también podría ser un ADN, que permita que se exprese un gen que no es mío, y eso es lo que están haciendo estos productos. Entonces, regresemos a lo que son estas partículas. Tenemos una capa de lípidos y no es un solo tipo de lípido. Tenemos lípidos neutrales, lípidos pegylados, es decir, tienen polietilenglicol agregado. Tenemos colesterol, algunos lípidos catiónicos. Toda esa cubierta de lípidos es indispensable por dos motivos. Si únicamente se pusiera el ARN mensajero sintético administrado, ya sea por vía endovenosa o por vía intramuscular o subcutánea, sería degradada muy rápidamente porque tenemos nosotros RNAs en distintas partes del cuerpo. Entonces sería muy inestable. Por otro lado, no sería fácil que ese ARN mensajero pudiera ser incorporado en las células, no entraría fácilmente. Entonces, estos lípidos son indispensables por el gran parecido que tienen con la membrana celular, que permite que haya una fusión y una entrada a través de la vía de los endosomas. Ahora, adentro tiene ARN mensajero sintético y podemos hacer este simpático dibujo y decir, mira, muy bien, aquí hay 5 moléculas, pero eso no corresponde a la realidad. ¿Cuánto tienen de moléculas una dosis? Y estos datos fueron publicados recién en el 2024. Si se le hubiera hecho esa pregunta a la mayoría de los médicos y un paciente le hubiera dicho, a ver, antes de vacunarme, ¿cuántas moléculas de ARN hay en esa inyección? Pues yo supongo que los médicos hubieran dicho, no sé. Y a lo mejor hubieran dicho, no es importante. Pero es importante que contiene una dosis de Pfizer 13.000 millones de moléculas de ARN mensajero sintético. Bueno, con cierta variación, porque es difícil asegurar que cada dosis tiene exactamente la misma cantidad de nanopartículas lipídicas. Muy difícil, pero esta es la cantidad de moléculas que contienen en promedio. Moderna tiene más, 40.000 millones de moléculas de ARN mensajero sintético. Quiero que eso lo mantengan en su mente a lo largo de esta charla. Luego, estas moléculas, cada una de ellas es esto. Tiene una caperuza, que es, imagínenselo como un agregado en la parte 5' de esta secuencia. La secuencia se escribe en 5', 3', que es muy importante para evitar la degradación. Todos nuestros ARNs mensajeros tienen eso, si no van a ser degradados, no van a poder ser leídos por los ribosomas. Aquí hay una región que no se traduce, no genera ninguna proteína, y luego todo esto es la proteína spike, la proteína espiga de SARS-CoV-2 completa. También hubo mucha gente que decía erróneamente, pero no se genera la proteína completa. Claro que se genera la proteína completa, aquí están las 2 subunidades.
Esta es una región muy variable. Y aquí que ven estas letras implica que hicieron 2 cambios para escribir de una manera menos usual un codón. Y un codón son 3 letritas que generan un aminoácido. ¿Okay? Entonces hicieron unas modificaciones. Esto es bien importante porque permite entonces, a través de técnicas moleculares, identificar si ese ARN mensajero es del virus o si es de la vacuna. Así que qué bueno que le metieron eso, si no sería muy complicado hacerlo. Y aquí tenemos otra región no traducida y esta cola de polias, que ahorita regresaré a lo que es. Ahora, para aquellos que no estén tan familiarizados con el tema, recuerden que el ARN se escribe de esta forma. ¿Okay? AC, esto me equivoqué, es una U y una G. ¿Okay? Nada más esto es U y G. Esos son los 4 nucleótidos que conforman el ARN, A, C, G, U. Pero el U que utilizaron no es la uridina que nosotros tenemos de manera natural en la célula. Esto es una uridina y ellos utilizaron N1-metil pseudouridina, también conocido como M1 y luego este tridente, digamos. ¿Y qué es el N1-metil pseudouridina? Bueno, regresaré ahí en un segundo, nada más quiero hacer mención aquí que hasta este momento, de lo que hemos estado viendo en la charla, es importante recordar que al momento de autorizar estos productos, nunca se había utilizado una inmunización basada en terapia génica fuera de ensayos clínicos. Nunca, en ninguna parte del mundo. Solamente se habían hecho algunos ensayos clínicos, no se había llegado a etapa 3 de estos ensayos, nunca habían sido autorizados. Había, por ende, datos muy limitados sobre su seguridad, su biodistribución y su farmacocinética. No había datos de efectos a mediano y largo plazo, eso es muy importante que lo recordemos. O sea, que yo sepa, no somos chamanes, por lo tanto no podemos saber lo que ocurre en un tiempo que todavía no ha pasado. Si yo quiero saber lo que ocurre en 10 años a las personas que recibieron un producto, tengo que esperarme 10 años. No hay forma que yo diga, pero es que es el siglo XXI y tenemos mucha tecnología. Bueno, sí, pero el tiempo es el tiempo. Por lo tanto, no había forma de decir, sabemos que van a ser seguros, sobre todo a mediano y largo plazo. No había nada de datos sobre genotoxicidad y carcinogenicidad, es decir, el que puedan ocasionar cáncer o el que puedan ocasionar daño en el material genético que por ende puede llevar a cáncer. No había nada de estudios sobre eso. No había nada de datos sobre efectos transgeneracionales, es decir, una persona que es inoculada podría ocasionarle un problema posterior cuando se embarace a su bebé. Eso no se estudió, ni en animales ni en humanos. No había datos sobre exposiciones repetidas a ese mismo producto, 1, 2, 3, 4, 7 veces. No había datos sobre la acumulación de estas nanopartículas lipídicas cada vez que se tiene un refuerzo. Y esto es importante porque cerca de 2.000 millones de personas en el mundo han recibido al menos una dosis de estos productos basados en ARN mensajero sintético. No queda muy claro específicamente de ARN mensajero sintético. No, los datos no son tan claros. O sea, tenemos una cantidad de personas inoculadas en el mundo mucho mayor, ¿no? Cerca del 70% de la población mundial, pero que digamos recibieron de ARN mensajero, los datos no son tan claros. Bueno, entonces, en Chile, los datos que yo revisé, lo que vi es que este es el número de personas que dicen que recibieron alguna dosis de vacuna anti-COVID. Y del 2022 al 2023, la página que revisé de Chile dice que este es el número de dosis que se aplicaron específicamente de estos productos. Entonces, tomando en cuenta la población de Chile, yo no considero que esto sea algo de peccata minuta. Es decir, muchas personas recibieron estos productos en Chile y en el mundo. Ok, entonces, ¿qué le pasa a este producto una vez que entra en la célula? Esto es una imagen de una publicación que tuve el honor de coescribir con Roxana Bruno, que acabamos publicando en una revista de hipótesis médicas, porque era una hipótesis. Lamentablemente muchas de estas cosas que hipotetizamos ahora ya se cuenta con la evidencia al respecto. En ese momento era decir, bueno, esto es lo que nosotros estamos planteando que puede ocurrir. Ojalá nos hubiéramos equivocado, pero no fue así. Entonces, lo primero que pasa, como les dije, es que esta membranita, muy parecida a la membrana celular,
permite que se asimile este ARN mensajero, ya sea por fusión o porque entra a través de un proceso de activación de endosomas. ¿Okay? Lo importante es que estas 13.000 millones o 40.000 millones de moléculas de ARN sintético, ARN mensajero sintético, son liberados. ¿Okay? Recuerden cuántas son, no es trivial eso. Obviamente estas no van a entrar en una célula, esto va a entrar en muchas células. ¿Okay? Entonces, retomando lo que les estaba diciendo, que se utilizó N1-metil-pseudouridina, la pregunta es, ¿y eso qué es? Eso no existe, esta versión no existe en eucariotas. Lo que existe es esta, la pseudouridina, que es distinta a esta otra. La N1-metil-pseudouridina no se encuentra en ninguna célula eucariota, menos en levaduras. Solamente las levaduras lo tienen. Nosotros no, ¿de acuerdo? Simplemente no la tenemos. Ahora, esta sí está, pero es poco frecuente. De 0.2 a 0.6% de todo el ARN mensajero tiene esta forma. ¿Importa? Pues sí importa saber esto, porque estas formas modificadas de los nucleósidos pueden ocurrir de muchas formas. Pueden ver que no solamente es con la uridina, aquí tenemos una con la citosina, ¿no? Inosinaas, etc. Ocurren cuando hay estrés celular. Cumplen un papel en términos de estabilidad de esos transcritos y por eso ocurren, pero a una baja frecuencia. Se forman en condiciones de estrés celular, dan estabilidad y pueden cambiar las estructuras secundarias, es decir, cómo se pliegan las moléculas de ARN y afectar la traducción. ¿Cómo pasa? ¿Cómo ocurre la pseudouridina de manera natural en nuestras células? Por una enzima, bueno, dos enzimas, la disquerina y la pseudouridina sintetasa, que hacen este cambio y es irreversible. Cuando ocurre es irreversible. Como les digo, tiene un papel en ayudar a la estabilidad de estas moléculas, pero esta no existe. Así que no podemos, ni siquiera, no había forma de inferir antes qué es lo que podía ocurrir, porque se está dando algo que simplemente no existe. Ahora les digo que 0.2 a 0.6% de los transcritos lo tienen, pero no crean que el transcrito, que es el ARN mensajero, todas las veces que hay una uridina está modificada. Es puntual, es en cosas muy puntuales donde se pone. Bueno, quiero que vean esta imagen. Esto que ven ustedes aquí es la secuencia completa de esos transcritos. Es decir, Pfizer tiene 13.000 millones de copias de esto. Si alcanzan a ver, aquí hay muchas As. Esa es la colita de polias que les decía del final. Aquí está lleno de As. Y no sé si alcancen a ver, los que tienen buena vista, pues que no hay ninguna U. No hay ninguna U. Todas las U's, el 100% de las uridinas fue cambiado por N1-metil-pseudouridina. El 100%. Eso no ocurre de manera natural, ni siquiera en las levaduras. Y eso es lo que hicieron. Entonces, ¿por qué se hizo eso? Bueno, porque le da estabilidad a esta molécula. Pues claro, si les digo que la pseudouridina puede ocurrir para dar estabilidad en situaciones de estrés, bueno, pues cambiarla toda, claro que va a dar estabilidad, por supuesto. ¿Eso qué significa? Que no es degradado, que tarda mucho en ser degradado. Yo no sé en su mente qué es lo que creen que ocurra con un transcrito cuando lo generamos. Su célula necesita producir una proteína, se da el proceso de transcripción, ¿y qué pasa con ese transcrito? Es degradado, a veces en minutos, a veces en horas, pero es degradado. Al poner pseudouridina, olvídense ahorita de esto, la pseudouridina, por una situación de estrés, tarda más en ser degradado, pero son poquitas uridinas. Y aquí el 100% modificadas de esta manera, pues claro que va a permitir que sean estables, prácticamente inmortales, digamos, y que la traducción, es decir, el proceso de generación de la proteína, dure muchísimo tiempo. Y luego tiene una cola de 120 adeninas al final, que también evita la degradación. ¿Por qué? Todos los transcritos de nuestras células tienen una cola de polias, pero es un poquito más corta. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense una secuencia y luego su colita de polias. Esa secuencia pasa por el ribosoma. Y cada vez que pasa y genera esa proteína, se hace más corta la cola. Vuelve a pasar, más corta la cola. Vuelve a pasar hasta que es inestable y ayuda a esa en la degradación. Si yo le pongo una cola de 120 As,
pues tardaría muchísimo más en degradarse. Así que ya tenemos la estabilidad que da la N1-metilpseudouridina y esta cola. Y además, al meterle todas estas N1-metilpseudouridina's, bloquean la respuesta antiviral innata. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente las células que reciben un ARN foráneo se ponen en un estado de alerta, que se conoce como un estado antiviral. ¿Por qué no querían eso? Porque no querían que fuera degradado antes de poder generar suficiente proteína. Por eso hicieron esa modificación y eso va a ser muy importante para lo que vamos a decir. En conclusión, se queda mucho tiempo dentro de la célula. Entonces, esta acumulación dura mucho tiempo. ¿Okay? Por otro lado, se ha visto que esta acumulación del ARN mensajero foráneo, que además tiene estas características que no tiene el ARN mensajero de las células, activa sensores inmunes. Entonces, sí, apaga este estado antiviral de alerta, pero prende otras cosas. Es decir, la célula no es que no se dé cuenta, se da cuenta, pero no puede hacer lo que normalmente haría. Y una de las cosas que hace es incremento en esta molécula, TLR tipo 7, un Toll-like receptor tipo Toll 7. Eso es importantísimo, porque este receptor, cuando se sobreexpresa, promueve la proliferación de células tumorales. Eso se ha visto en células pancreáticas, ¿no? Entonces vamos con un primer inicio de lo que puede explicar lo que está ocurriendo. Por otro lado, en esos viales no solamente hay 13.000 millones de moléculas de ARN, también hay ARNs degradados. ¿Por qué habría eso? Pues quizás porque la cadena fría no se mantuvo bien, por problemas en la producción, ¿no? Variaciones cuando se hace la manufactura de estos productos, y también ARN de cadena doble. Estos ARNs degradados están a 25 veces el límite que la FDA indica. ¿Esto cómo se supo? Pues porque hubo personas en Inglaterra que analizaron estos viales y vieron que había muy altas concentraciones de RNA de cadena doble y de RNA degradado. Entonces, eso también es un problema porque cuando hay RNA degradado o RNA de cadena doble, activa varias vías de alerta, de estrés, pero tomen en cuenta que las otras vías naturales están inhibidas. Entonces, es como un mensaje doble. Es estrésate, pero no te estreses. Y el resultado es una desregulación inmune celular, muy, muy marcada. Entonces hay un estado proinflamatorio, se empiezan a generar especies reactivas de oxígeno y estas especies reactivas de oxígeno, cuando permanecen mucho tiempo, son una de las causas de metástasis. ¿Okay? Entonces ya tenemos dos. Ahora, esta pregunta seguramente la han escuchado. Ha estado asociado a muchos de los fact-checkers, ¿no? Que dicen esto es un bulo. La pregunta de, ¿y estos productos pueden modificar el genoma de las células que transfecta? Y hace 3 años yo misma hubiera dicho claro que no, porque es ARN y el genoma es de ADN, entonces no puede pasar. Y eso lo hubiera dicho desde la ignorancia absoluta. Creo que eso es importante que lo recordemos. Muchas veces decimos cosas, pero lo que está sustentando lo que decimos es ignorancia. La respuesta correcta, me parece, es no lo sé, ¿no? Y si nos echamos un clavado a ver cómo es que podrían modificar el genoma, nos encontramos con cosas muy interesantes. El que se puede activar elementos transponibles endógenos. ¿Por qué? Ese es un mecanismo que tienen muchas células eucariotas, que es análogo al CRISPR de las bacterias, de hecho, que cuando detectan material genético foráneo, activan mecanismos genéticos para tratar de resolver el problema. Y este es uno de ellos, esta que dice un incremento en TEs. Entonces les pongo básicamente lo que es eso del TE. TE es elemento transponible y el más importante que tenemos es LINE. Es un elemento largo interespaciado nuclear, LINE tipo 1. Y lo tenemos dentro de nuestro genoma. Y en la mayoría de las células está dormido, apagado, no hace nada, está callado. Cuando somos nosotros embriones está prendido, se expresa y es muy importante para ayudar con la plasticidad celular. ¿Por qué? Porque cuando está encendido lo que hace es que hay una transcripción, se genera un ARN mensajero, aquí está la colita de Polías, del LINE, se va a los ribosomas y genera un complejo de proteínas que se pegan al mismo transcrito. Acuérdense que este transcrito no es destruido a la primera, ¿no? Entonces, este complejo de proteínas de LINE se pega a LINE
Y esta acción de pegarse permite que se dé un proceso conocido como retrotranscripción, es decir, el ARN con estas enzimas que se generaron genera ADN. Entonces, de ARN genero ADN, es decir, lo que se conocía como el dogma central de la biología molecular, pues no es tal. Es mala idea en ciencia hablar de dogmas porque suelen caerse, ¿no? Y es justo lo que ocurre, de ARN genero ADN. De doble cadena vuelvo a entrar aquí al núcleo y me pego en otra parte del núcleo. Eso pasa normalmente en nuestra etapa de embriogénesis, pero ya como adultos está callado menos en células cancerígenas, está prendido. Pues claro, se puede entender, si esto está pegando pedacitos en otras partes del genoma, claro que puede haber problemas, inestabilidad cromosómica y demás. Entonces eso es Line. Entonces se había visto en el 2021 que el genoma de SARS-CoV-2, su presencia dentro de la célula activaba a Line. Eso se había visto in vitro. Y ocasionaba que se insertaba un fragmento en la parte final del genoma del virus hacia el genoma de las células infectadas. Eso se vio in vitro. Hubo quien dijo, sí, bueno, de acuerdo, este artículo mostró que mecanísticamente es posible, pero es improbable que ocurra. Improbable no quiere decir imposible. Y eso llevó a un grupo, el grupo de Alden y colaboradores, a decir, ¿y hará lo mismo la vacuna genética de Pfizer? Es decir, ¿activa a Line? Y vieron que sí. Lo que están viendo aquí son células hepáticas transformadas, es una línea HUH7, aquí están, que usaron como un modelo. Y entonces transfectan a estas células con el ARN mensajero de la vacuna de Pfizer y luego ven la expresión de Line. Todo lo que vean en rojo es Line. Este es el control, no hay nada rojo y aquí son distintas concentraciones de la vacuna de Pfizer. Y aquí en azul están pintados los núcleos. ¿Okay? Entonces pueden ver que colocaliza, aquí sí podemos ver núcleos porque las células tienen núcleo, en mi control espero ver núcleos, pero aquí puedo ver que colocaliza lo rojito, que es la secuencia, con el núcleo. En otras palabras, se está activando Line y está volviendo la secuencia de ARN en ADN y lo está metiendo al núcleo. Eso ya lo mostraron. Claro, en células cancerígenas. ¿Eso significa que ocurre en el humano que lo recibió? No, no significa eso, pero implica que puede pasar. Eso es lo que es muy importante. Entonces, basado en este estudio in vitro que usó células cancerígenas hepáticas, pues sí, activa a Line de esta vacuna de Pfizer y lleva la conversión de ARN mensajero hacia ADN y la importación nuclear. Ellos no investigaron si se integraba genómicamente. Esa es una gran pregunta. No sé por qué no lo hicieron. Quizás porque no se los hubieran publicado, no lo sé. Pero no lo investigaron. Si esto ocurre, implica que en esas células transfectadas quedaría la perpetuidad. Es decir, esas células tendrían ese fragmento escrito como ADN el tiempo que esas células vivan. Y si eso llegó a células madre de un tejido, pues entonces un poco para siempre, ¿no? Y quiero que les quede claro que no estoy diciendo que están modificando el genoma humano, porque están entrando en células somáticas. Es como una mutación, porque nos asoleamos mucho, pueden tener una mutación en células de la piel que no tienen en células hepáticas, es somático. Pero si este producto llega a espermatozoides o a óvulos, otra cosa sería. ¿Sí? Entonces, nada más es mecanísticamente es posible, sí. Y por eso, incluso ha habido este tipo de publicaciones que dice, ¿por qué están ignorando la biología de la retroposición? Que es justo lo que les expliqué. Y la pregunta sigue sin ser respondida. Se está ignorando por parte de las agencias reguladoras en el mundo entero. Bueno, otro problema. Se usaron dos procesos distintos para elaborar estos productos. Las veces que yo he explicado esto en distintos foros, siempre me sorprendo que no cause, o a lo mejor yo no la veo, pero que no cause tal indignación en las personas. Yo no soy abogada, pero si lo fuera, diría, me voy sobre esto, porque esto es un problema legal. Esto que ven aquí es el proceso A, que usaron para generar los productos que se usaron en los ensayos clínicos, y son los que fueron autorizados. Fue un proceso caro y puro. Básicamente conocían la secuencia de la proteína spike del virus, la mandan sintetizar y a través de PCR generan muchas copias
Y luego lo que hacen es con una enzima in vitro de esto que es ADN, generas ARN, lo empaquetas en lípidos y ahí está, limpio y caro. Esto autorizaron las agencias. Esto es lo que autorizó la agencia, no sé cómo se llame, la Agencia Chilena de Regulación de los Medicamentos, esto. Pero esto no fue lo que usaron para dárselo al resto de la población. ¿Ven mi punto de por qué es un asunto legal fuerte? ¿Qué hicieron? El proceso barato y no limpio. Tenían ellos la secuencia, ya la conocían, y lo que hicieron fue en ADN insertarla en un plásmido. Un plásmido es ADN circular, muy comúnmente utilizado para transformar células. Entonces aquí tengo ADN circular de doble cadena y esto que está en rojo es la misma secuencia que estaba aquí, la pongo acá. Y esto se lo introduzco a bacterias. Las bacterias les encanta el material genético foráneo, son muy promiscuas en ese sentido, así que las pongo a que hagan copias de mi plásmido. Lo único que tiene que hacer la bacteria es dividirse. Cada vez que se divide, copia lo que yo le di. Y estas bacterias las crezco en bioreactores. Tengo millones de bacterias, todas generando esto. Y luego uso una enzima para este material, que es esto que está aquí en rojito, volverlo a ARN. Y luego le voy a poner nanolípidos. ¿Por qué es no limpio? Pues porque en el proceso tuve un montón de bacterias y si yo no purifico adecuadamente, en la vacuna puedo tener restos de bacterias, restos de toxinas bacterianas y plásmidos que no quité. Este es el proceso que se usó para vacunar a esas miles de millones de personas en el mundo y este proceso nunca fue autorizado. Entonces, dos investigadores independientes encontraron evidencia de la presencia de los plásmidos en estos productos, en los viales de Moderna y en los viales de Pfizer, es decir, el proceso de purificación no fue adecuado. Yo no estoy diciendo que lo hicieron intencional o no, dejarlos. Puede ser simplemente que el proceso de purificación con la manufactura, tratando de sacar esas miles de millones de dosis, pues de repente sale mal, ¿no? Puede ser, pero está presente. Aquí está el plásmido de Pfizer y lo que están viendo aquí en rojo, en amarillo, en verde, son distintas partes del plásmido, porque me voy a regresar aquí uno. Recuerden que el plásmido, solo de aquí a aquí, tiene el gen que me interesa, todo lo demás son regiones genéticas que son importantes para que la bacteria pueda usar ese material genético cuando se está copiando. ¿Okay? Entonces, ahorita regreso a esto. El ADN plasmídico, la cantidad de ADN de plásmido que se llegó a encontrar era de 330 nanogramos. ¿Y eso es mucho o poco? Bueno, ustedes dirán, el límite que la FDA dice de presencia de plásmidos es de 10 picogramos. Aquí tengo nanogramos. O sea, esto es 1000 veces más chico. 10 picogramos y esto es lo que se encontró. O sea, multipliquen esto por 1000. 330.000 picogramos, así que es mucho. Bueno, por otro lado, nosotros finalmente en México, en mi grupo de investigación, pudimos tener acceso a algunos de estos viales, porque ya es legal poderlos comprar. Entonces, lo que medimos fue la cantidad de ADN de doble cadena que contenían. Y por ejemplo, en una de las dosis, de uno de los lotes, había 16.9 nanogramos por microlitro, que eso da 5.070 nanogramos de ADN en una dosis que recibiría una persona, es decir, 15 veces el límite. Y tenemos esto aquí, 11.8, 10 veces el límite, pero vean este. Aquí encontramos 464 veces el límite. Es decir, que hay mucha variación en la cantidad de ADN que contienen estos productos. ¿Okay? Ahora, el problema es que la de Pfizer contiene un promotor y un potenciador de SB40. ¿Okay? Y aquí quiero hacer una pausa porque es muy importante comprender el tema. Les presento a SB40. Se llama SB porque es virus de los simios, Simian Virus SB. El 40, pues porque habían estado investigando muchos y les iban poniendo un número consecutivo conforme los iban encontrando. Es un virus de ADN de doble cadena. Y es un virus que ha estado asociado con un potencial oncogénico muy importante, es decir, está asociado a transformación maligna. ¿Cómo logra eso? Con dos cosas. Codifica para una proteína que se conoce como antígeno grande T, que tiene propiedades
oncogénicas y porque tiene una región genética que se conoce como un potenciador. Entonces tiene un promotor y dentro tiene un potenciador de 72 pares de bases. Aquí está indicado. Y ese potenciador tiene una característica muy interesante. Permite que el material genético del virus o aquello con lo que está asociado genéticamente este potenciador pueda entrar al núcleo e insertarse. Eso es lo que hace este virus. Entonces no es que el plásmido, que las vacunas contengan a SB40, es que contienen al potenciador de SB40. ¿Okay? No sé si queda clara la diferencia entre las dos cosas. Porque si alguien dice, es que contienen este virus, pues no, o sea, están diciendo algo que es equivocado. No contiene al virus, contiene al potenciador. ¿Por qué contiene al potenciador? Esa es una muy buena pregunta. Porque este potenciador es parte del genoma del virus y ese virus SB40 se expresa en células de eucariotas, como nosotros. Es un virus que infecta mamíferos. Las bacterias y las células eucariotas son diametralmente distintas. Las bacterias no tienen núcleo para empezar, ¿no? Necesitan promotores diferentes. Entonces, en el caso de Moderna, no lo contiene. Este es un plásmido que se usa para transformar bacterias. Tiene sentido. Está mal que lo contenga porque no dijeron eso, ¿no? No se autorizó ese proceso. Pero se entiende que esto haya sido usado para transformar bacterias. Pero en el caso de Pfizer, el promotor que le pusieron es un promotor que permite la expresión en nuestras células. No hay una justificación. No sé si me estoy explicando con eso. Ahí no hay forma de justificarlo. ¿Ok? ¿Y cuál es la implicación de eso? Bueno, bastante fuerte. Esto es una publicación de 1992, donde están hablando justo de transferencia de genes, es decir, terapia génica, hacia células somáticas de mamíferos in vivo. ¿De acuerdo? Están trabajando con ratones y ratas. Y hablan ellos de que es posible inyectar un plásmido de ADN en el músculo del ratón para que los genes que tú estás queriendo ponerle se expresen por un tiempo indefinido. ¿Por qué? Porque SB40 era lo que se usaba como promotor en ese momento en esos plásmidos. Y ese promotor permite que entre en el núcleo y se integre. Y claro que te va a dar una expresión indefinida, pues ya forma parte de tu genoma. ¿Sí? También en esta publicación, donde hablan de una historia breve de terapia génica, este ya se movió, pero aquí estaba sobre SB40, y dice que había quedado claro desde 1960 que era posible hacer más que una transformación genética, ¿no? Eficiente, y hablan de la base para hacer eso con SB40. Eso es justo lo que hace, se conoce desde hace tiempo y se dejó de utilizar, y por eso no hay vacunas de ADN. Si se fijaron, no sacaron vacunas de ADN esta vez, por el riesgo de mutagénesis insercional. En otras palabras, que ese fragmento entre y te interrumpe algún marco de lectura, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí el plásmido que contiene el potenciador de CB40 y esto se asocia con las proteínas que tenemos en el citoplasma que tienen señales de localización nuclear. Eso es lo que hace esta región genética. Entonces ahora va viajando en el citoplasma con estas proteínas, va reclutando a otras moléculas. Estas son proteínas nuestras, ¿no? Las recluta y eso lo mete al núcleo. Eso sabemos que ocurre. Por lo tanto, la presencia del plásmido con este potenciador en los fármacos de Pfizer específicamente incrementa el riesgo de una inserción de este material genético foráneo en el genoma de las células. Y eso lleva a inestabilidad cromosómica. ¿Eso se ha visto que ocurra? O sea, ¿está pasando la inestabilidad cromosómica? Pues en realidad sí. Tenemos aquí una publicación del 2023 que estuvo explorando la inestabilidad cromosómica medida como inestabilidad de microsatélites, que son regiones genéticas que no codifican para proteínas, que es muy fácil estudiarlas para ver qué tan inestables son, y de hecho son un marcador en cáncer de colon muy utilizado para tratar de estimar cómo va a ser el pronóstico. Entonces, estaban interesados en ver si era más común que hubiera cáncer de colon con inestabilidad de microsatélites en personas inoculadas con Pfizer que no inoculadas con Pfizer. Y ellos utilizaron como modelo de estudio personas que tenían cáncer de colon no metastásico, en ningún momento era metastásico. Y entonces estaban comparando
a las personas que habían recibido la vacuna de Pfizer con las de CoronaVac, ¿no? Y lo que vieron es que era más común que hubiera inestabilidad de microsatélites en aquellos que habían recibido la de ARN mensajero que la vacuna inactivada de CoronaVac, ¿no? Entonces, sí hay evidencia de que conduce a inestabilidad cromosómica. Y también tenían más altos niveles de proteína C reactiva, más sedimentación y una menor tasa de linfocitos con respecto a la proteína reactiva C. Había un 86.2% de probabilidad de tener esta inestabilidad en los microsatélites si recibieron este fármaco de Pfizer que si recibieron el otro. Así que, como les digo, sí hay evidencia. Ahora, otro tema, los microRNAs, ¿no? Para poder entender lo que está pasando es necesario casi como tomar un curso express de biología molecular. Yo sé que no necesariamente les gusta la biología molecular, es posible que no, pero si no se entiende, entonces es imposible entender por qué es que pueden estar asociados con cáncer estos productos. Entonces, todos, ya ahorita a este nivel en la pandemia, yo creo que ubican perfecto que tenemos ADN dentro del núcleo, donde están todas las instrucciones, es un conjunto de instrucciones genéticas, y que el ARN mensajero es reescribir esto en otro idioma, pero únicamente las instrucciones de un gen, ¿no? Cada transcrito es un gen que fue escrito de esa manera. Y luego se generan proteínas, pero hay un paso intermedio aquí, los microRNAs. Los microRNAs son RNAs que no codifican para una proteína y que regulan la expresión de esto a esto. Son bien importantes, son moléculas reguladoras y tenemos un montón. Entonces, claves para que se lleve a cabo la traducción de una manera coordinada, adecuada. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un ejemplo dentro del núcleo, aquí está el genoma. Del genoma sale el transcrito que codifica para un microRNA que tiene esta forma rara, son como formas extrañas, ¿no? Como doblados raros. Se asocia con proteínas y esta asociación con proteínas le permite trabajar regulando la expresión del transcrito que está aquí. Y de repente dice, ya, se acabó tu tiempo, me pego a ti y ya no te expresas. No sé si con eso queda claro lo que es un microRNA, ¿no? O sea, es importante entender así de manera general que ayudan a regular la expresión de los transcritos. Entonces, lo que se vio en el 2023 es que el ARN mensajero sintético de estos productos Pfizer y Moderna tiene el potencial de alterar la expresión de los microRNAs, por si faltaba algún otro mecanismo. Se vio que en personas que tuvieron efectos adversos luego de recibir Pfizer o Moderna, había exosomas, que son simplemente bolsitas de membrana celular que contienen algo, ¿no? Las células lo usan para comunicarse entre sí y para sacar basura, digamos. Entonces, había exosomas que contenían microRNAs en las personas que tuvieron efectos adversos después de esto, y estos son los nombres de los microRNAs que estaba uno en niveles muy bajos y este niveles muy altos. Y también en aquellos que tuvieron una reacción de generar muchísimos anticuerpos a la vacunación. Tenemos estos que están muy bajos y este alto. ¿Por qué importa eso? Importa por este. Este, que está muy bajo, es importante para regular la expresión de esta enzima, PRX2, en células epiteliales. Ese es el microRNA que regula la expresión de esa enzima. ¿Y eso por qué importa? Porque es una oncoenzima. Es muy importante regularlo. Participa en varias vías que al final lo que hacen es alterar las uniones entre las células. ¿Se acuerdan que les dije al inicio que para que se diera la multicelularidad hubo reglas del juego? Y una regla era que estés unido entre las células, que estés tocando una célula con otra. Cuando esta oncoenzima se expresa, se alteran estas uniones intercelulares y alteran las propiedades de las células madre, las vuelven dadas a migrar, a metástasis, diferenciación, proliferación. Así que regular a esta oncoenzima es muy importante. Y lo que está haciendo este producto de ARN mensajero sintético es bajar la expresión de aquello que regula esto, su guardián. Está bajando los niveles del guardián de esta oncoenzima. Así que este es otro mecanismo por el cual estos productos pueden estarse acercando a una oncogénesis, ¿no? Y es muy importante esta expresión, eso se conocía independientemente de las vacunas genéticas de Pfizer y de Moderna,
Está sobreexpresado, o sea, esta la oncoenzima, en cáncer de cabeza y cuello, cáncer de mama, cáncer hepatocelular, páncreas, etc. Solamente en leucemia, en melanoma, cáncer gástrico está desregulado. En todos los demás está hacia arriba. Entonces es un problema, ¿no? Porque este microRNA que controla esa oncoenzima pues ya no está tan presente. Así que problemático. Puede llevar, podría, es la palabra clave, a una proliferación descontrolada de muchos tipos celulares. Entonces, el ARN mensajero sintético de estas vacunas genéticas puede conducir a estados de autoinflamación, desregulación inmune, daño en el ADN, inestabilidad cromosómica y, en consecuencia, llevar a una alteración del ciclo celular. Por otro lado, se sabe que permanece viable por meses el ARN mensajero sintético. Ya les expliqué el por qué, no tendría que sorprendernos. Prácticamente lo hicieron indestructible. Al menos 6, y tomen en cuenta que es porque los estudios paran ahí. O sea, todavía faltan los estudios que lo estén evaluando a mucho más plazo. Por lo tanto, se produce la proteína foránea, en este caso Spike, durante meses. Y les pongo algunos ejemplos de publicaciones donde han constatado esto. Y aclaro que cualquiera que quiera todas las publicaciones que he estado mencionando, con gusto se los paso, ¿no? Toda esa es información que me parece importante que tengan. Entonces, los ribosomas en las células están constantemente produciendo, leyendo más bien, el ARN mensajero para producir y producir y producir esta proteína Spike, que ya les dije, existe la posibilidad de integración genómica por 2 vías, la del plásmido, que tiene CB40, y la del LINE1. Hay 2 vías para una posible integración genómica. ¿Y cuál es el problema de que se esté produciendo y produciendo esta proteína? Pues que estas son muchas de las cosas que ocasiona. No les pongo aquí las referencias porque serían muchísimas. Esto se sabe desde el 2020. Se estudió mucho de qué es lo que hacía esta proteína cuando se trataba de entender el cuadro clínico de COVID. Se sabe que desregula el endotelio, causa disfunción de mitocondrias, lleva estados de hipercoagulabilidad, senescencia, es decir, envejecimiento celular, estados proinflamatorios, altera la microbiota y es la causa principal del COVID largo. Esta es la proteína que están produciendo durante meses y meses las personas inoculadas. Y que se sabe además que en células tumorales esta proteína interrumpe la interacción que hay entre 2 moléculas muy importantes que regulan el que la célula se suicide o no, P53 y MDM2. Suprime Spike en las células tumorales la expresión de P53 e inhibe la activación de otras moléculas que son muy importantes para regular el ciclo celular. Entonces Spike por sí misma en células tumorales tiene un efecto de estimular más y más esa progresión maligna. Es protumorigénico, la progresión de cáncer la lleva, y también se ha visto que Spike en células tumorales provoca un decremento en la sensibilidad a quimioterapia. En otras palabras, las células son menos dadas a reaccionar adecuadamente con quimioterapia. Esto se vio en células de cáncer de mama, un linaje específico, células de cáncer de mama wild type, o sea, tomadas de un paciente y otras 2. No se encontró para cáncer cervical, pero sí para cáncer de mama. Y aquí pueden ver, aquí es un experimento que se hizo con cisplatino en estas células. En rojo están las células control y estamos viendo la viabilidad de estas células. En negro están las células que fueron transfectadas con ese gen de Spike para que expresaran Spike y pueden ver que resisten significativamente más que las otras células expuestas a la misma cantidad de cisplatino. Y por eso es que no están funcionando los tratamientos. Muchos están viendo, ¿no?, que pues, parece refráctil a ese tratamiento el paciente. Bueno, hay una explicación del por qué. Entonces, en células de mama malignizadas, la proteína Spike reduce la sensibilidad a quimioterapia. Por otro lado, es una proteína hiperglicosilada, tiene muchos carbohidratos, ¿no? Y esta proteína hiperglicosilada disminuye la expresión de E-caderina, incrementa la de N-caderina y SNAIL, y estas son moléculas de nuevo que tienen mucho que ver con ciclo celular y cáncer. Y hace que sea más probable una transición epitelial mesenquimal en células epiteliales mamarias. De nuevo, vámonos hacia cáncer de mama. Y esto cuando ocurre es muy fácil que se dé una metástasis, porque ya se violó esa otra regla que les platiqué al inicio, que es si yo llego y toco otra célula, yo no me sigo. Respeto mis límites. Metástasis es no respete ningún límite, ¿no? Entonces esto es lo que ocurre.
Cuando baja la expresión de caderina, se da toda una serie de eventos que llevan a mayor proliferación celular, menos apoptosis, ya no queda restado el ciclo celular y hay desdiferenciación celular. Y no crean que esto fue publicado por un antivacunas que odia las vacunas COVID. Esto fue publicado en el 2018, se sabe perfectamente este proceso. Yo esperaría que oncólogos aquí en el grupo supieran perfectamente lo que ocurre cuando baja la expresión de caderina, porque es muy importante para el cáncer. Entonces, yo ya les había dado esta imagen, esta es la imagen de una diapositiva de hace como 6 en la presentación, que había también aquí involucramiento en términos de desdiferenciación, mayor proliferación celular y el que perdieran la unión entre las células, así que está siendo un trabajo sinérgico, pero por vías diferentes. Les quiero presentar estas gráficas que finalmente pude conseguir a través de muchas solicitudes de acceso a la información. Me repetían y me repetían que no tenían los datos, es decir, que no tenían datos de cáncer en México, cosa que me parece muy extraño, pero finalmente ya, una de las tantas que pedí, me lo dieron. Y tenemos aquí los casos de 2015 a 2022 de nuevos casos de cáncer de mama en México en mujeres y en hombres. Dense el tiempo de observarlo. No creo que tengan que ser médicos, ni estadísticos, ni nada para darse cuenta que hay un problema en 2022. ¿Okay? Y si nosotros vemos lo que es el aumento en 2021 y en 2022 con respecto al promedio de estos 5 años, de 2015 a 2019, y lo hice intencionalmente excluyendo al 2020, porque el 2020 fue un año atípico, fue el año del COVID, donde la gente no iba a atenderse, es un año raro. Entonces digamos, ok, previo al COVID, ¿vale? Entonces, con respecto al promedio de estos 5 años, en 2021 en mujeres hubo un incremento de 29%, pero 2022 es un incremento del 86%. Y vean en hombres, cáncer de mama en hombres en México, un incremento de 265%. En todas las edades, pues vean, aquí tenemos por grupo etario, los colores corresponden a las distintas edades y en todas las edades, para mujeres, hubo un incremento. Incluso en hombres, este color son de 1 a 4 años de edad. Cáncer de mama en niños de 1 a 4 años de edad. Yo no soy médico y me da mucho coraje. Ahí podemos ver también este incremento, está muy chiquita la letra, pero pueden ver 200, 100, etcétera. Aquí también 181, 300% de incremento con respecto a ese promedio de los 5 años previos a el COVID. Y yo sé que se puede decir y se ha argumentado que, bueno, lo que pasa es que hay un incremento de casos porque en el 2020 la gente no quería ir al hospital. Entonces no hubo tratamientos, después hubo una lista de espera, hay todavía, creo que aquí en Chile tienen un problema muy serio en ese sentido. Claro, pero eso, por lo menos para Estados Unidos, fue calculado en una reducción del 10%, que más o menos sería lo equivalente aquí en el 2020. Es decir, solamente esperaríamos que ese 10% se hubiera ido en el siguiente año. No esperaríamos lo que vemos aquí. Esto está hablándonos de un fenómeno diferente y el hecho de que se esté observando en grupos de edad, en grupos etarios donde no suele haber cáncer, nos habla epidemiológicamente de un fenómeno diferente. No es solamente que la gente se esperó y por eso ahora tenemos más casos. Por otro lado, la proteína Spike también puede tener un efecto protumorigénico e impulsar la progresión, la metástasis del cáncer, por la vía de regulación de otro receptor tipo TOL, en este caso el tipo 2. Esto se ha estudiado bastante bien para cáncer de pulmón. Esto fue la proteína Spike de SARS-CoV-2, es decir, se vio, podría esto, la proteína, es decir, personas que se habían infectado con el virus, podrían tener un riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón. Sí, claro, pero es la misma proteína, recuerden, y con la diferencia que aquellos que fueron inoculados con esta tecnología siguen produciéndola muchísimo tiempo más que lo que es una infección tradicional de SARS-CoV-2, que no es un virus que logra establecer latencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos distintos tipos de receptores TOL en la membrana celular. Aquí tenemos el receptor TOL y aquí está el listado de todas las moléculas que pueden hacer clic con esa proteína. Y una vez que eso ocurre, va a echar a andar una serie de eventos dentro de la célula, que son estos. Voy a irme un poco rápido con esto, no tiene caso que se aprendan estos nombres, pero lo que quiero que vean es que una vez que la proteína Spike toca a este receptor tipo TOL, activa estas vías de transcripción que llevan a la producción de citoquinas inflamatorias y una muy importante es la expresión de este factor de transcripción NF-κB.
Es muy importante, es un factor de transcripción que tiene mucho que ver con inflamación y con apoptosis. Entonces, eso en esencia lo que hace es poner a la célula en un estado de estrés oxidativo y algunas de estas moléculas inhiben a NF-kappa beta. ¿Por qué? Porque es muy importante dentro de la célula tener un balance, si no se saldría de control, eso de manera natural. Entonces, estas citoquinas que se empiezan a producir pueden, si no se está regulando adecuadamente NF-kappa beta, llevar a angiogénesis, proliferación de factor de crecimiento vascular, llevar hacia una migración de estas células transformadas, es decir, pone un escenario bastante problemático, al menos dentro del pulmón. Entonces, esta proteína Spike puede tener este efecto tumorigénico y hacer este escenario de progresión del cáncer en pulmón porque está desregulando varias vías moleculares dentro de la célula. Por otro lado, en el 2023 se publicó esto, otros mecanismos potenciales de oncogénesis de la proteína Spike, todos con experimentación, es decir, que cuentan con evidencia experimental. Uno es a través de alterar el sistema renina-angiotensina. Acuérdense que Spike hace clic con su cerradura, que es ACE2, la enzima convertidora de angiotensina, y cuando eso pasa, se llevan a cabo ciertos procesos que incluyen estos, a lo mejor les suenan, el factor de crecimiento endotelial, IF1, NF-κB, que les había dicho. Estas tienen un papel importante en cáncer, muy importante para proliferación. Por otro lado, el estado de inflamación constante también induce a este factor de crecimiento endotelial y ese, si no lo saben, es bien importante para la angiogénesis. O sea, un cáncer necesita más aporte de sangre, por lo tanto necesitas generar nuevos vasos sanguíneos. ¿Y cómo lo haces? A través de la sobreexpresión de este factor de crecimiento endotelial. Y aquí también baja la regulación de caderina, que ya lo habíamos platicado, la E-caderina. Entonces, por varios mecanismos estamos llegando a lo mismo. Ahora, el cáncer de pulmón, si consideramos que es el tipo de cáncer más común a nivel mundial, pues yo diría que esto nos tendría que preocupar, ¿no? En el 2022 se registró este número de casos nuevos de cáncer de pulmón y este número de muertes por cáncer de pulmón a nivel mundial. Y como les dije, lo más probable es que sean datos que subrepresentan el problema normal. Y aquí quiero parar un segundo y decir, bueno, ya nos explicó mecanismos, muchos mecanismos, a lo mejor se sienten hasta saturados con información. Está muy bien, es teórico, pero se queda acá, ¿no? O sea, ¿por qué me estás hablando de cosas que pasan en pulmón, en páncreas y en mama si se queda acá? Es que no se queda acá. Y eso se sabe desde que las agencias autorizaron esos productos. O sea, para autorizar esos productos, las agencias reguladoras tenían esta información. No esta gráfica, porque esta gráfica la generé yo con los datos que ellos tenían, pero yo esperaría que fueran capaces de generar una gráfica así, no es complicado, se hace en Excel en 2 segundos. Y básicamente lo que mostró esta gráfica, es un documento de la EMA, de la Agencia Europea de Medicamentos, que le dio Pfizer a ella para que pudiera armar su reporte, es que después de la inoculación rápidamente tenemos un movimiento de las nanopartículas lipídicas que contienen el ARN mensajero hacia muchos órganos, incluyendo hígado, una buena parte se va a hígado, pero también se va hacia pituitaria, cruza la barrera hematoencefálica, hacia ovarios, hacia pulmón, etcétera, rápidamente. Ellos lo sabían. Ahora, esto se hizo en ratones y los ratones en términos metabólicos son muy distintos a nosotros. Es decir, lo que ocurre en un ratón en una hora no es lo mismo que nos ocurre a nosotros en esa hora. Tenemos que darle mucho más tiempo a nosotros. Pero sabían ellos que no se queda en el lugar de la inoculación. Así que lo que les expliqué puede ocurrir en cualquier célula en la que llegue a ser transfectado, en cualquier parte del cuerpo al cual estos productos, estas moléculas, las 13,000 millones de moléculas, lleguen. Y esto se sabía también desde el 2017 en una publicación que estaban viendo la biodistribución de estos productos no COVID. En ese tiempo no había contra influenza. Era una de estas vacunas que estaba en una etapa experimental. Acuérdense que les dije que no había salido de etapas experimentales. Y ellos vieron exactamente lo mismo, que se mueve hacia distintas partes en los modelos de estudio. Entonces, pueden entrar en casi todos los tejidos y por lo tanto, además de todo lo que les expliqué que puede hacer el ARN mensajero en las células, pues todas esas células en las que entró van a estar produciendo esta proteína Spike, que tiene los efectos que ya estuvimos viendo. Por otro lado,
hay efectos sistémicos que también pueden influir en el cáncer, efectos de inmunosupresión y desregulación inmune. Sería a nivel sistémico otra forma de explicar por qué está pasando esto. No hay un solo estudio que haya evaluado los efectos adversos a largo plazo de recibir 4 o más dosis. Yo sé que hay personas que tienen hasta 7, no lo digo de broma, 7 dosis, ¿no? Y que además buscaban activamente la buena, ¿no? La vacuna buena. Sí, claro, así es como… Ajá. Entonces, no hay un solo estudio al respecto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la proteína Spike puede llevar a cuadros de autoinmunidad, y lo pongo en gris porque sería otro tema por completo, nada más que recuerden que puede haber autoinmunidad, por lo tanto, al esta recibe y recibe y recibe dosis, puede esto inducir estados de autoinmunidad, ¿no? Nada más lo que voy a comentar al respecto. Lo que sí es relevante para el tema de cáncer es que se sabe que la sobreestimulación monoantigénica con un solo antígeno puede llevar a agotamiento linfocitario. ¿Qué quiere decir eso? Tal cual. Los linfocitos dicen, ya estuvo, ya, no voy a hacer más. También se cansan porque requieren energía. Todas las células, todas las reacciones que tenemos en el cuerpo requieren ATP, todas. Y cuando tú estás estimule y estimule y estimule, se lleva a un proceso de agotamiento linfocitario. Esto fue mostrado en un experimento muy bonito con ratones que les estuvieron dando y dando y dando una estimulación con la vacuna de influenza. Y llegó un momento en que los linfocitos ya no entraban en proliferación, ya no había expansión clonal, ya no había nada. Por otro lado, es una receta para llegar a la tolerancia inmune. ¿Cómo es eso? Pues yo te doy y te doy y te doy el mismo antígeno y el sistema inmune aprende, los linfocitos aprenden y es, ya, vale, esto es algo bueno. ¿Eso es bueno o malo que ocurra? Pues depende cuál es tu intención, pero implica que entonces ya no habría una destrucción de esa proteína. Entonces es un problema. O de plano un estado de energía. La diferencia de una tolerancia es que es específicamente hacia esa proteína, hacia ese antígeno que ya no reacciona. Es un estado de energía, ya no reacciona contra nada. Están en huelga, pues. A eso se llega. Y estos estados pueden también propiciar el desarrollo de cáncer, porque al final nuestro sistema inmune también vigila los antígenos nuestros que están transformados. Pero si está en huelga nuestro sistema inmune, eso ya no va a ocurrir. ¿Y hay evidencia de esta inmunosupresión? Pues ustedes dirán. Esto fue publicado en el 2023 en la revista PLOS ONE. Y aquí en azul pueden ver la incidencia acumulada de COVID-19 en personas que estaban al día con las inoculaciones. ¿Al día cuántas dosis es? Pues la que diga el gobierno, ¿no? Entonces, al día. Y en rojo, los que no están al día. Digo, yo no sé si en medicina humana aprenden cosas muy distintas a medicina veterinaria, pero hasta donde yo sé, una vacuna se supone que te protege de la enfermedad. Y aquí parecería que es al revés. Entre más vacunado estás, más estás teniendo posibilidad de tener COVID-19. Por otro lado, las admisiones a unidades de cuidados intensivos y muerte, las dos primeras barras son de unidad de cuidados intensivos, las siguientes dos son de muertes, eran mayores en personas con 4 dosis. Vean esta muy bonita tendencia. Entre más dosis, más admisiones a la unidad de cuidados intensivos y más muerte de COVID. Así que sí hay evidencia de que se está dando una inmunosupresión. Y sabemos desde hace tiempo, desde 1975 en realidad, de que el cáncer es más probable de ocurrir cuando hay una inmunosupresión crónica, porque afecta sobre todo a los linfocitos TCD8 y a los linfocitos NK, que son nuestras células oncovigilantes por excelencia. Por lo tanto, esto es un problema. Y si le sumamos que los fármacos de ARN mensajero sintético ocasionan una desregulación que se conoce como cambio de clase de inmunoglobulinas, sí tenemos entonces las condiciones para un incendio en un sentido metafórico. Esto que ven ustedes aquí, en verde, estos puntitos, es la cantidad de IgG4 que se está produciendo en las personas, es lo que tenían antes, después de la primera y luego con cada dosis que van recibiendo hacia arriba. Vean la cantidad de IgG4. ¿Y cuál es el problema de IgG4? Que no es bueno producirlo. Normalmente no lo producimos. Solo se produce cuando hay una desregulación en el proceso de producción de inmunoglobulinas de manera patológica. Entonces, después de la segunda, poco después de la segunda, o sea, más tiempo, después de la tercera y demás, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí cada vez más cantidad de estos IgGs.
Entonces, ¿qué pasa con IgG? Que normalmente cuando hay una célula tumoral, nosotros tenemos un reconocimiento. Acuérdense que les dije que se producen antígenos nuestros, pero están modificados. Claro que hay una recepción, un reconocimiento. Aquí tenemos un linfocito NK, los asesinos naturales, que detectaron una célula tumoral y lo están destruyendo a través de perforinas. Pero la manera en la que esto ocurre es porque tiene un receptor de IgGs. Entonces, toda esta unión permite que se destruya. Pero cuando tenemos IgG4, este es el que se une a este receptor. Es como si fuera algo que ocupa el lugar que tenía que tener la molécula que sí iba a permitir que la célula asesina natural hiciera su trabajo. Lo está bloqueando. Eso hacen los IgG4. Y ya vieron ustedes la cantidad de IgG4 que tienen las personas después de recibir más de una dosis. Entonces se sabe que este cambio de clase de IgG a IgG4 se relaciona con incremento en malignización, agresividad y mal pronóstico. Por otro lado, IgG4 inhibe la citotoxicidad mediada por anticuerpos, que es lo que les mostré en la imagen previa. Entonces, claro que esto es una receta para cáncer. Así que lo que hemos visto, que ha sido muchísimo en realidad, han sido 15 mecanismos independientes y sinérgicos para explicar que puede haber un incremento en el riesgo de cáncer y una rápida progresión de cáncer, lo que se está manejando de manera un poco informal como turbocáncer. Todo lo que tiene una S en un circulito gris son cosas que se han descrito para la proteína Spike. Todo lo que tiene este simbolito del 1-metil-pseudouridina es lo que está asociado al RNA mensajero. En este caso, las dos, tanto Spike como el ARN mensajero sintético, es lo que lo ocasiona. Y me gustaría que lo vieran un segundo. Es importante porque muchas personas podrían creer, bueno, vale, estos productos pueden ser dañinos, pero son los productos anti-COVID. Si se sacara uno, digamos, a ver, no sé qué se me ocurre, contra la viruela del mono, por ejemplo, pues entonces ese no va a ser un problema, ¿no? Porque el problema era el anti-COVID. No, porque tendríamos todos estos también. Y no tenemos idea si las proteínas antigénicas que se pudieran usar en un producto hipotético, estoy segura que a nadie se le ha ocurrido empezar a diseñarlo, tendríamos que ver cuál es su efecto, ¿no? Entonces no es un problema de los productos anti-COVID. Eso es lo que me interesa mucho que les quede claro. Y tenemos el quinto, si alguien copió, los contó, dijeran, son 14, aquí está el número 15, el agotamiento linfocitario, y le pongo una B porque esto es por las exposiciones repetidas y repetidas y repetidas de las dosis. ¿Okay? Entonces, les recuerdo, las causas de cáncer, había factores de riesgo intrínsecos, no intrínsecos, endógenos y exógenos, y estos serán modificables. Aquí, pues están estos productos, son factores de riesgo no intrínsecos exógenos. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, para empezar, dejen de aplicarlas, para empezar. O sea, yo no sé si ustedes se sentirían cómodos de estar tratando a alguien que tiene un mesotelioma y que diario inhala asbesto. Yo creo que le dirían, oye, ¿te quieres curar o no? ¿No? Tenemos que quitar aquello que está llevando a esas condiciones de malignización. Entonces, para empezar, dejar de aplicarlas. Ahora, bueno, de nuevo, todo esto ha sido en experimentos controlados. Se está observando un aumento de casos de cáncer. Les mostré los datos de cáncer de mama en México. Vamos a ver otros. Esto fue publicado por un grupo de investigadores japoneses este año, en el 2024, y ellos aquí vieron la mortalidad excedente y aquí el número crudo, el número real de todas las muertes por cáncer en 2022. Lo que está arriba de esta raya que dice 0% es mortalidad excedente positiva, es decir, tienes más de lo que esperabas, ¿de acuerdo? Y lo que está por debajo es que tienes menos de lo que esperabas y las columnas corresponden a los grupos etarios. Entonces, en niños de 0 a 9 años tenemos mortalidad excedente, bastante alta, en 2021 y 2022. En este grupo, por ejemplo, en 2020, de 10 a 19 años, fue menor, pero luego en 2021 ya fue mayor. No sé si se alcanza a entender así la gráfica, ¿no? Y luego lo que vieron fue la tasa de mortalidad excedente para distintos tipos de cáncer. Aquí tenemos de ovario, leucemia, próstata, etcétera. Todos estos en los 2 años, 2021 y 2022, está incrementado y son poquitos casos de cáncer donde la mortalidad excedente asociada a ese cáncer está menor de lo que se esperaría, ¿no? Ahora, esto lo publicaron, fue importante, fue con muchos datos de personas en Japón, con base en un análisis de las bases de datos oficiales que hay en Japón.
Y rápidamente, después de haber pasado por un proceso de revisión por pares, riguroso, esto es una revista bastante respetada, pues decidieron que siempre no. Y lo retractaron. Esto es muy común que ocurra actualmente en ciencia y me apena muchísimo, la verdad. Esto es parte de un duelo que me parece a mí que como gremio del grupo de académicos, de investigadores, pues creo que todos tendríamos que sentir esta arbitrariedad en la ciencia que debiera de ser neutral en decir se retracta. ¿Y por qué motivo? Dicen los editores en jefe, o sea, se saltaron a todo el proceso de revisión por pares que había dicho sí. Los editores en jefe lo retractaron después de la revisión postpublicación. ¿Qué es revisión postpublicación? Ha de ser como inmunidad híbrida, ¿no? O sea, no sé. Se ha determinado que la correlación entre tasas de mortalidad y estatus de vacunación no puede ser probado con los datos en este artículo. Eso invalida las conclusiones del artículo, la decisión fue retractar. Los autores no están de acuerdo. Pues no, claro que no están de acuerdo los autores, pero lo que me impacta es que ellos no están diciendo que hay una causalidad, no están diciendo ellos en esta publicación, fueron muy, muy cuidadosos. No dijeron las personas que murieron fueron vacunadas. No están diciendo eso, solo están diciendo en 2021 y 2022 hay una excedencia y ya está. Entonces, la razón que dan, pues ni siquiera es válida, pero hazle como quieras, porque son los editores en jefe. Y ese es el problema que tenemos cuando las revistas científicas son financiadas por la industria farmacéutica, que cada vez es más común. Ahora, cáncer de útero en México, les presenté el de cáncer de mama, aquí tenemos displasia cervical severa y carcinoma in situ y aquí tumor maligno de cuello del útero, dos comportamientos bien distintos. Vean esto, vean el incremento en 2022, muy, muy marcado, 22 y 23, perdón, esos son casos nuevos. Y aquí tenemos ese bajón que habíamos dicho que puede sí explicar el que la gente no iba, pero aquí no, o sea, este bajón no explica para nada esto en casos de tumor maligno. Y aquí tenemos lo mismo por grupos etarios. Ahora, lo manejaron como egreso. Yo no sé si eso es un eufemismo de defunción. No me lo han querido decir. Yo supongo que sí. Egresos por cáncer en México. Esto me lo acaban de dar. O sea, hice la consulta el 9 de agosto y los resultados me llegaron literalmente hace 3 días. Entonces, esta gráfica la armé rápido. Son datos en México 2022 versus 2023. Y aquí tenemos casos de muerte, egresos, por leucemia, linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, próstata, etc. El único que no es significativamente diferente entre años es cáncer de testículo. Todos los demás hay un incremento en 2023 con respecto a 2022. Y aquí tenemos el incremento en la incidencia. Hice un cálculo muy básico de incidencia, para eso utilicé los datos del INEGI que dice cuál es el tamaño poblacional que había en ese año, ¿no? Fue algo muy, muy, muy somero, pero no tenía el tiempo para analizarlo ya que me lo acaban de entregar. Entonces tomo en cuenta estos egresos en relación a la tasa la población que había. Esto es un incremento entre 2022 y 2023 de 17.28 veces. Es muchísimo. Entonces, cualquier médico y cualquier epidemiólogo que vea estos datos, me costaría mucho trabajo entender que llegaran a una conclusión de sí y qué. Me costaría mucho trabajo entenderlo. Esto no significa que sea la vacuna. No lo sé. A lo mejor está pasando otra cosa. Capaz que es cambio climático, ¿no? Eso fue sarcasmo, pero bueno, hay algo que está ocurriendo, ¿vale? Ahora, datos en Estados Unidos. Son datos de, aquí pueden ver, el CDC Wonder, que tiene datos disponibles, no son muy amigables. Y esta gráfica la hicieron los de The Ethical Skeptic con estos datos. Y entonces podemos ver aquí el exceso de muertes por cáncer, 2018, 19, y pues fluctúa, ¿no? Pero a veces tenemos un crecimiento negativo. Ese es el periodo de COVID sin vacunas, que de hecho tuvo una especie de tendencia hacia la baja. Y aquí tenemos un punto de inflexión, que de nuevo no tienen que ser ustedes estadísticos ni epidemiólogos para darse cuenta que esto va para arriba, ¿no? Aquí este punto de inflexión corresponde con el punto de máxima aplicación de estas vacunas genéticas. Y aquí sí hablo de vacunas genéticas porque en Estados Unidos no utilizaron la inactivada. Ahí era Pfizer, Moderna y las vectorizadas, ¿no? Y sobre todo Pfizer y Moderna. Entonces aquí tenemos un incremento. Y todo lo que está en azul corresponde al periodo en el cual se dio un declive en la mortalidad de COVID. Es decir, COVID ya iba para abajo. Pero la mortalidad excedente por cáncer en personas de 0 a 54 años es un incremento de 26%. Eso es muchísimo. O sea, de verdad, como le llaman, sería un evento de cisne negro, ¿no? Algo que no ocurre, ¿no? Ahora,
el costo de tratamiento. El dinero no miente, ¿no? Bueno, más o menos, pero puede mostrarnos cosas. ¿Cuánto están gastando en tratar el cáncer? Y vean de nuevo, aquí está el punto de inflexión y vean este incremento. Un incremento de 16.4% en el costo para el tratamiento de cáncer en Estados Unidos. Así que viendo esto es imposible decir que no está pasando, que no están ocurriendo estos casos de forma excedente. Y la pregunta para ustedes es, ¿qué están viendo ustedes en su práctica? A lo mejor ustedes dirán, no, para nada estoy viendo eso. Es más, no he visto un solo caso de cáncer. ¿Están viendo cosas que antes no veían? ¿En edades que no se veían? ¿Cáncer agresivo que antes no veían? A lo mejor están ahora tratando 10 casos en una semana, cuando antes a lo mejor era uno en 10 años de trabajo. ¿Qué tanto conocían y comprendían ustedes de los temas que traté aquí? De verdad fue bastante intensa la charla y fue intencional. Me interesa que se den cuenta que no es una bicoca entender esto, que se necesita mucha formación en biología molecular, en biología celular, en entender la fisiología celular e incluso en evolución para tratar de entender de dónde viene este proceso cancerígeno. Si no se conoce, ¿cómo se puede recomendar un producto? ¿Cómo se puede hablar de algo si no se tiene la profundidad en el conocimiento para poder siquiera aspirar a entender si podría ser peligroso? ¿Y cómo se sentirían ustedes de seguir recomendando estos productos a sus pacientes si esto quedó claro? Eso me parece una pregunta también muy importante. La relevancia de la fisiopatología de estos fármacos va mucho más allá de COVID-19. Espero de verdad que si hay una cosa que les quede clara de esta charla sea esto. No es un problema de las vacunas genéticas anti-COVID. Es un problema de la plataforma de ARN mensajero sintético. No estoy diciendo que las vectorizadas no sean un problema, pero esas parece que ya les dieron la estocada incluso en las noticias, ¿no? AstraZeneca ya se descontinuó, no las están haciendo, pues creo que no, son muchísimo más caras de fabricar. La tendencia es que todas sean de la tecnología de ARN mensajero sintético. Si quieren tener una idea de la magnitud del problema, hay actualmente en Clinical Trials, en la página del gobierno de los Estados Unidos, 367 ensayos clínicos registrados para, entre comillas, vacunas de ARN mensajero sintético modificado. Y estos son para más de 80 microorganismos, además de SARS-CoV-2, incluyendo todos estos. Esto ni siquiera toma en cuenta los ensayos para cáncer que se están haciendo. Qué ironía, ¿no? Usar esta plataforma de ARN mensajero sintético como una vacuna contra cáncer. O sea, si Kafka estuviera aquí, vaya, no sé, ¿no? Escribiría una novela inmediatamente. Y la situación se pone peor porque estamos usando esto, que ya espero que les quede claro que es malo, y ahora quieren utilizar una plataforma de ARN mensajero autorreplicante, que sin ir más lejos implica que le agregas un transcrito que codifica para una enzima que vuelve a copiar todo, y vuelve a copiar todo, y vuelve a copiar todo. Es como tener una fotocopiadora que nunca termina allá adentro. Así que esto sería peor. Pero están muy emocionados y de hecho esto en Japón ya se autorizó. Ya se están utilizando vacunas de ARN mensajero, no son vacunas, pero vacunas genéticas de ARN mensajero autorreplicante. ¿Quién más lo utiliza? Bueno, esto ya está siendo utilizado desde el 2018 en animales de consumo. Por ejemplo, en algunos países, en Chile no lo sé. Y hay esta idea de desarrollar en 100 días cualquier fármaco, cualquier vacuna de ARN mensajero que se requiera. El momento que diga la OMS tenemos un problema, empiezan a desarrollarlo y se comprometen a tenerlo en menos de ese tiempo, 100 días. Y eso, por supuesto, además de todo lo que les he dicho, pues sería imposible que pudiera alguna agencia evaluar la seguridad adecuadamente. ¿Cómo se haría? Digo, no es que lo hayan hecho muy bien antes, ¿no? Pero por lo menos se dieron ahí unos mesecillos. Es impresionante esto. Y al hacer algo tan rápido, obviamente va a haber más posibilidad de errores en la manufactura, de diferencias entre los lotes, ¿no? Así que estamos en una situación muy, muy precaria. Cuando yo hice mi juramento profesional hace 25 años, esto es lo que dije, esto es parte de lo que se dice como veterinaria. Soy consciente de la obligación que acepto como profesional. En este momento solemne juro que emplearé mis conocimientos y habilidades en beneficio de la sociedad. Se me ha dicho mucho que ¿por qué como veterinaria hago esto? Ya, ¿no? Que me dedique a mis ballenas y lobos marinos. Pues porque estoy siendo fiel al juramento que hice. Nada más por eso.
Y la pregunta es, ¿ustedes están siendo fieles a su juramento? Primero, no hacer daño. Y desde mi perspectiva, hablar cuando se conoce forma parte de ese juramento. Y bueno, termino la charla con una cita de Eduardo Galeano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Espero que así sea. Muchas gracias.